Aquí comienza Ellas Hoy, el programa semanal de France 24 en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de género. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto estar con ustedes. Vamos con los titulares. Por primera vez en la historia, México tendrá una mujer presidenta. Se trata de Claudia Sheinbaum. Como se preveía, la candidata del partido izquierdista Morena del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador se impuso a su rival Xochitl Gálvez. La flamante elegida tiene una serie de retos en un país con las cifras de feminicidios que son unas de las más altas del mundo. Hacemos un repaso sobre las propuestas con las que busca promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Más de 2 años después de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación, las barreras para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo siguen estando presentes. Esto ocurre especialmente en la población indígena y afrodescendiente del país. Hay polémica en torno al Vaticano. Según reportaron medios locales, el Papa Francisco usó un término despectivo para referirse a las personas homosexuales. A pesar de que se disculpó, los activistas LGBTIQ+ han criticado al pontífice por manejar un doble discurso frente a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Comenzamos en México porque por primera vez el país latinoamericano tendrá una mujer como presidenta. Su nombre es Claudia Sheinbaum, la candidata del partido izquierdista Morena, quien acaba de ser elegida como sucesora del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Su llegada al Palacio Nacional genera expectativas sobre avances en los derechos de las mexicanas. Sin embargo, varias activistas son escépticas de que su agenda tenga un enfoque suficientemente feminista. En el siguiente informe hacemos un repaso sobre sus propuestas en materia de derechos de las mujeres. Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México. Y con su figura en el Palacio Nacional hay expectativa en el país de que se generen cambios sustanciales en los derechos de las mujeres. Durante su camino a la presidencia, Sheinbaum prometió reformas para combatir la violencia de género y promover lo que ha denominado como la igualdad sustantiva, que busca que todas las personas, independientemente de su género, puedan tener las mismas oportunidades. Es reducir la brecha salarial y permitir que las mujeres puedan tener una vida libre de violencias. En el centro de la agenda de la nueva presidenta estará contrarrestar los feminicidios. Sheinbaum ha propuesto que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como tal y planea desarrollar entidades departamentales especializadas en la lucha contra la violencia de género. En un país en el que entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día. A pesar de sus propuestas, expertas y activistas dicen que se quedan cortas para vencer ese problema, ya que no hay medidas concretas ni tampoco de prevención y protección a las zonas más vulnerables. Entre sus otras propuestas destacan garantizar un gabinete paritario, integrar la perspectiva de género en todo el proceso de prevención e impartición de justicia, implementar programas de apoyo económico y social para mujeres en situación de vulnerabilidad, promover la denuncia de todo tipo de violencia, incluida la violencia laboral, implementar un sistema nacional de cuidados. Este último, asegura Sheinbaum, ayudaría a las mujeres a pensionarse, reconociendo el trabajo no remunerado. Sin embargo, algunas feministas recuerdan su pasado al mando de la Ciudad de México, en el que las protestas fueron reprimidas en varias ocasiones. No tengo expectativas, la verdad es que no creo que las cosas cambien mucho. En el gobierno de Sheinbaum, pues sí fuimos bastante reprimidas las feministas, nuestras marchas y todo eso. Sheinbaum ha sido criticada por no abordar específicamente el derecho al aborto, una cuestión que pareció evadir durante toda la campaña electoral. Cambiamos de tema y vamos a Colombia porque después de más de 2 años de que una sentencia de la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación, los obstáculos para acceder a dicho procedimiento siguen siendo una realidad. Esto toca de manera significativa a mujeres indígenas y afrodescendientes, que se enfrentan a estigmas por considerar la interrupción voluntaria del embarazo. Para ahondar en este tema, conectamos con Laura Castro, politóloga y profesional en lenguajes y estudios culturales. Ella coordina la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa, impulsora de la demanda que culminó en la decisión de la Corte. Gracias, Laura, por estar con nosotras en Ellas Hoy. Quería comenzar preguntándote justamente sobre cuáles son estas barreras que siguen existiendo para que el derecho al aborto en Colombia sea una realidad.
Bueno, pues yo diría que las mujeres indígenas y afrodescendientes en Colombia enfrentan barreras socioculturales relacionadas también con los contextos y las comunidades en que ellas viven. Son contextos y comunidades que no reconocen el ejercicio de la autonomía reproductiva por parte de las mujeres. Muchas veces la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva está atada a la aprobación, digamos, de la comunidad o de las autoridades comunitarias, pero por otra parte, al reconocerse en Colombia que existe en algunos casos una supuesta tensión entre la jurisdicción propia indígena y la jurisdicción ordinaria, digamos, a la que tenemos derecho la mayoría de mujeres en el país, esta falsa tensión hace que muchas veces se menoscaben los derechos individuales que tienen las mujeres indígenas también en el marco de la justicia ordinaria por la presencia y potencia de los derechos, digamos, comunitarios de las comunidades indígenas. Y hablo todo el tiempo de una falsa tensión porque muchos juristas también han contradecido esta hipótesis diciendo que al contrario las mujeres indígenas gozan de una doble protección constitucional o jurisdiccional. Laura, quería preguntarte qué se puede hacer con la estigmatización que sufren las mujeres indígenas para contrarrestarla. Sí, las barreras socioculturales están muy atadas también a transformaciones, diálogos que deben hacer las mujeres indígenas. Por supuesto, nosotras estamos aquí como en clave de hacer un ejercicio de compañía, de juntanza en torno a eliminar estas barreras socioculturales juntas. Y creo que en ese sentido es muy importante el fortalecimiento de los liderazgos propios femeninos de las mujeres indígenas, porque en última son estos liderazgos los que van a permitir que mujeres más jóvenes o niñas puedan ir derribando las barreras de acceso que son tanto culturales o socioculturales, pero son también barreras propias del sistema indígena en materia de prestación de servicios en EPS y IPS indígenas, como es la AIC en el Cauca. En ese sentido, yo creo que la transformación cultural también pasa por pues, tener cada vez diálogos más ricos, digamos, interjurisdiccionales, que permitan reconocer ese ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, aun cuando sea en el marco de las comunidades y de la jurisdicción indígena. Laura, y quisiera que habláramos de esos estereotipos que también sufren las mujeres afrodescendientes de los cuales ustedes hablan. Sí, por ejemplo, desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en articulación con una organización de mujeres afro que se llama Guadalupe Zapata, y ellas tienen presencia particularmente en Risaralda, realizamos hace un par de años un diagnóstico para entender cuáles eran las barreras de acceso a una interrupción voluntaria del embarazo que enfrentaban las mujeres afropereiranas, y que vimos allí que, por ejemplo, hay una idealización o romantización de la maternidad, digamos, al interior de las comunidades indígenas, lo que supone, digamos, una crítica, un prejuicio y un estigma al ejercicio o el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay barreras que están asociadas a la no incorporación del enfoque étnico en el sistema de salud. Por ejemplo, en Colombia tenemos datos o una necesidad de datos en materia de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, puntualmente el aborto. Para las organizaciones que hacemos incidencia en este tema, es muy difícil responder a preguntas como cómo ha cambiado el acceso de las mujeres después de la implementación, porque carecemos de un sistema, digamos, sólido y también que sea interoperable con otros sistemas de datos, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud. Y ya tenemos esa falta de información, digamos, para las mujeres mestizas, y ahora se va a acrecentar más en el caso de las mujeres afro, cuando desde el nivel más básico del registro en la prestación de servicios de salud no hay variables que incorporen el enfoque étnico que nos permitan entender, por ejemplo, la incidencia del aborto entre las mujeres indígenas, entre las mujeres afro, entre las mujeres indígenas, entre las mujeres jóvenes. Y creo que aquí hay un gran desafío para el trabajo de los próximos años y avanzar en la implementación de la sentencia, en mejorar los sistemas de información con los que contamos en el país. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Y cambiamos de tema porque el Papa Francisco generó polémica al usar el término mariconería para referirse a la población gay, en una reunión en la que se discutía la prohibición de ordenar sacerdotes homosexuales.
El hecho que se filtró en los medios locales ha sido fuertemente criticado por activistas LGBTQ+. Y para remate, días después, en otra reunión, dijo que el chisme es una cosa de mujeres. Frotcheginne, o su traducción en español, mariconeo. Esa fue la palabra que usó el Papa Francisco en un encuentro de la Conferencia Episcopal Italiana, en la que se debatía la prohibición de ordenar sacerdotes homosexuales. Una expresión que se filtró en los medios locales y que generó el enfado de la población LGBTIQ+. Las palabras del Papa fueron realmente malas, por eso creo que hubo mucha decepción y también miedo, especialmente entre la gente católica LGTBIQ+, que consideraba entonces que el diálogo que el Papa Francisco inició era algo falso. Ante la polémica desatada por sus palabras, el portavoz del Vaticano ofreció una disculpa a nombre del pontífice. Sin embargo, para muchos, demuestra el doble discurso del Papa Francisco hacia las personas con identidades y orientaciones sexuales diversas, pues en múltiples ocasiones se ha mostrado más abierto que sus predecesores a su inclusión en la Iglesia. Unos signos que ya mostraba cuando apenas había sido nombrado como Papa. Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? El año pasado, el Vaticano autorizó a los sacerdotes a conceder bendiciones informales a parejas con uniones que catalogó de irregulares. También afirmó para la agencia Associated Press que ser homosexual no era un delito, aunque después matizó diciendo que las relaciones entre personas del mismo sexo sí eran un pecado por darse fuera del matrimonio. Este mismo año volvió a hacer un guiño a la población LGBTIQ+. Nadie se escandaliza si doy mis bendiciones a un hombre de negocios que tal vez explota a la gente, y esto es un pecado muy grave, pero se escandalizan si se las doy a un homosexual. Lo cierto es que durante sus 11 años de papado, estas propuestas que favorecen a la población LGBTIQ+, le han hecho ganar detractores dentro y fuera de la Iglesia. Terminamos en Argentina porque a los 94 años murió Nora Morales de Cortiñas, cofundadora de la Asociación de Derechos Humanos Madres de la Plaza de Mayo. Norita, como se le conocía en Argentina, dedicó buena parte de su vida a la búsqueda de su hijo Carlos Gustavo Cortiñas. Fue detenido en 1967 y nunca logró establecer su paradero. Su labor de búsqueda inspira aún hoy a muchas mujeres argentinas, en un país en el que 30.000 personas fueron víctimas de desaparición durante la dictadura militar. Con esta información acabamos esta emisión de Ya Soy, pero recuerden que pueden ampliar este y otros contenidos en France24 y France24.com.